veces hay secretos donde menos lo esperamos. A vuestro alrededor, a todas horas, incluso en este mismo momento, puede estar pasando algo extraordinario. Pero aunque lo descubrierais, aunque os los contasen de primera mano, seguramente no lo creeríais, porque nos han convencido de que todo tiene una explicación lógica, de que hay ciertos hechos reales y otros que no lo son. Y así es como os hacen creer, entre otras cosas, que la magia no existe. Pero sí existe. Y yo estoy aquí para descubriros la verdad. Me llamo Geray y voy a contaros mi historia. Tranquilos, pese a esta entradilla propia de conspiraciones, esto no va de contaros ningún drama, sino de compartir algo que el mundo tiene que saber, porque es jodidamente genial. Me llamo Geray y tengo poderes. Y no os he dicho lo mejor. Tengo poderes siendo de España. Lo sé. Si viviese, no sé, en Londres y tuviese poderes, quizá no os sorprendería, porque esa gente siempre se lleva la parte divertida. Todo lo que mola, ¿sabéis? Quiero decir, se supone que Potter y su panda podían ir por ahí volando y lanzándose hechizos o escondiendo casas enteras de ojos muggles. Y los yankees lo mismo. Tienen todo tipo de historias mágicas en la actualidad. Y peleas épicas a pie de calle entre tipos con armaduras chulas. O movidas genéticas que les dan una fuerza brutal para poder luchar contra el mal y toda esa mierda. Sin embargo, en España nunca pasa nada mágico ni guay. Pero Geray, lo que has dicho son solo historias, cuentos, no pasan de verdad. Eso díselo a quien le guste Harry Potter y siga resentido porque no le llegó la cartita de Hogwarts a los 11 años. Y si eres un resentido porque no te llegó la carta, no te preocupes. A mí tampoco. Pero ya os he dicho que tengo poderes. Y esto no es ninguna historia inventada. Esto es la realidad. Siendo justos, no tengo poderes en plural. Tengo solo uno, pero me sobra. Puedo teletransportarme. Y es brutal. Bueno, hemos contado con la presencia de Geray para contarnos el principio de su historia. Ha tenido un poquito de ayuda. Gracias, Jesús Barreda. Un grandísimo aplauso para él. Muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros. Y es que también es Cat Noir, entonces, evidentemente. Bueno, ¿hola? ¿Sí? ¿Se me escucha? Bienvenidos a la presentación de Antihéroes, la última novedad de Iria G. Parente y Selene M. Pascual. Por favor, un fuerte aplauso. Hoy nos acompaña también Chloe, la ilustradora que ha ayudado, por supuesto, a dar vida a estos antihéroes. Entre todas nos van a hablar de cómo ha sido el proceso, ¿no? Para que ahora estemos delante de esta novela, por supuesto. Muchas gracias a todos por venir. Tenemos que mandar también un saludo especial a la gente que nos está viendo desde el streaming. No sabemos cuál es nuestra cámara, no sabemos dónde mirar, pero allá, creo que es allá, allá, ¿verdad? Allá, vale. Pues muchas gracias por seguirnos. Antihéroes. Vamos a hablar de esta novela tan peculiar en la que Iria y Selene se han adentrado en un nuevo género, la ciencia ficción, de cómo les ha ido, de qué impresiones tienen, de si volverán o no volverán. Pero previamente, por supuesto, tenemos que poneros un poco en contexto. Yo estoy convencido de que todos sabéis ya de qué va esta historia. Algunos la habéis terminado ya, porque os conocemos. Vemos a mucha gente cosplayada, así que somos perfectamente conscientes del nivel que hay aquí. Pero bueno, para aquellos que no sepan sobre qué versa Antihéroes, vamos a poneros un poco en contexto. Estos de aquí son los antihéroes.
Aquí tenemos a May, Cristian, también tenemos a Geray, Alicia, a Cristian, Iria. que si no os habéis dado cuenta... Cristian eres tú, entonces no vayas de listo diciendo que Esther es Iria. No, es broma. Es Esther. Bueno, estos antihéroes tienen una peculiaridad, por supuesto. Tienen poderes mágicos. Son una minoría de personas, están entre nosotros en nuestro mundo y pueden controlar determinadas cosas. Los hay que tienen telepatía, los hay que tienen telequinesis, los hay que pueden viajar en el tiempo y todos ellos son los antihéroes. ¿Y dónde están? Están recluidos los pobres. Bueno, ellos dicen que es una escuela, pero en realidad es una cárcel. Es la cárcel de Circe, ubicada en Chamberí, aquí en Madrid. Circe, una organización gubernamental que les mantiene a salvo o les retiene, ¿no? Dependiendo a quién preguntemos encontraríamos distintas versiones. Bueno, como el máster de Cifuentes. Efectivamente. Y en esta organización están ocultos, ¿verdad? ¿Por qué están ocultos? Porque han sido muy traviesos. Es decir, hay mucha gente que tiene, bueno, mucha gente, hay bastante gente que tiene poderes, pero algunos cooperan y otros no cooperan, como es el caso de nuestros 5 protagonistas que decidieron no cooperar, por eso tienen esa diadema verde, ese choker, bueno, una piedrecita verde mágica que retiene sus poderes para que no sean tan traviesos y se van a quedar ahí pues hasta que cumplan 18 años. O no, igual pues deciden que están hartos de esperar y deciden irse antes si pueden. Yo lo veo complicado, no sé vosotros. Estos antihéroes van a vivir muchas aventuras en este contexto de fantasía urbana aquí en Madrid y creo que ya ha llegado el momento de preguntarles cómo surge esta idea, los antihéroes. ¿Quiénes son los antihéroes? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por venir. Es un poco fuerte desde nuestra perspectiva vernos rodeadas de tanta gente y tanto cariño y todo tan guay. Bueno. Y bueno, la historia surge, depende de qué versión quieres que te contemos, la oficial... No. ¿O la extraoficial? Mejor la extraoficial porque desde que se hizo público que yo iba a presentar esto, he recibido un montón de llamadas de números privados, ¿Ah, sí? Han tirado ladrillos a mi casa, todo con un misterioso logo con forma de hexágono que a mí me da miedo, la verdad. Entonces mejor cuenta la versión extraoficial, por favor. Ah, pues la versión extraoficial es que nos llegó un cuaderno allá por 2016, ¿verdad, Selene? Ah, ¿esa es la extraoficial? Pues no, la otra. La otra, ¿no? Pero para que no lleguen más paquetes bomba a mi casa. Vale. Pero Pues, ahora no podemos dejar la historia a medias. Venga, contadla, pero con cuidado. Con cuidado estamos en un edificio gubernamental. Bueno. Pero nadie hará nada, hay cámaras, quiero decir. ¿Qué va a pasar? Bueno, y que me refiero que la historia es inventada, ¿no? Claro, sí. Claro. Ficción. Claro. La magia no existe. Vale, No. bien. Entonces, ¿cómo surge esta idea? Bueno, pues sin cuadernos ni nada. Nadie se puso en contacto con nosotras para que ayudásemos a difundir ninguna historia porque estaban recluidos en algún lado. No, nunca pasó. Pues nada, sencillamente nos apetecía contar una historia de chavales ahora mismo, porque siempre nos habíamos ido un poco a mundos inventados, a tiempos pasados también, y no estábamos hablando de lo que nosotras vivíamos día a día, que es un poco pues esta generación millennial de la que yo me siento muy orgullosa de pertenecer, aunque no dejen de tirarnos ladrillos los adultos. Pero bueno, yo soy millennial a orgullo y queríamos hacer una historia que reflejase un poco la juventud tal y como nosotros la vivimos, la concebimos, una juventud que crece muy influenciada por la cultura audiovisual, que al margen de lo que creen los adultos está muy preocupada por lo que pasa a su alrededor y bueno, queríamos hablar un poquito de eso y aparte nos apetecía meter un poco el escenario de España. Sí que es cierto que parece que nunca pasa nada mágico ni guay, como dice Geray, en nuestro país. Entonces nos apetecía un poco pues hacer una historia que sí fuera mágica y guay en España. Y en concreto, ¿cómo surgen los antihéroes, Selene? ¿Os habéis basado en personas reales? ¿Todo ha surgido de...? Si esto se trae indirecta para que diga que Esther soy yo, que no soy Esther. Ya.
Bueno, depende de cómo lo consideres, claro. Si hemos recibido un cuaderno, obviamente estos personajes están basados Pero en no personas... habéis recibido ningún No, cuaderno. no, por supuesto que no. A ver, dejemos esto claro desde el principio que nos están grabando. Pero... Entonces, nosotras, como autoras, completamente ficcional nuestro mundo, pues realmente los personajes aparecieron en nuestra cabeza muy fácilmente. Quiero decir, lo primero que supimos era que queríamos hacer una historia de antihéroes, de personas que no son muy correctas, que no hacen igual lo que harían los héroes con poderes, no van salvando el mundo, mucho me temo. Más bien, pues, roban exámenes, se cuelan en los conciertos, en los cines... Pero tampoco son villanos. Tampoco son villanos. Claro. A ver, simplemente que miran por sí mismos. Claro. Cuando Sebas empieza a leer la novela, me dice... Oye, tía, no me cae nada bien Geray. Y digo yo... Escucha al pueblo, escúchalos, ¿vale? No te metes con el hijo, solo con el hijo solo me meto yo. Aparte, o sea, es algo que me otorga el ser su madre. Claro. Y me dice, no me cae nada bien Geray, es que roba. Y yo, ¿no te has enterado de qué va esta historia? No era solo que robase, Iria, era que robaba y encima se creía con predisposición. Lo que pasa es que robaba influencers y eso te toca en la patata. No roba influencers. Por Dice, a favor. ver si va a entrar en mi casa, que a mí me han verificado la cuenta de Instagram ayer. ¿Te crees? Y entonces... ¿Te crees de verdad que yo dejaría mi casa sin vigilancia? De verdad? Claro. Que estaba en tu casa, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo es la experiencia de escribir nombres reales, sobre todo, no? Esther, Cristian, ¿ya no tenéis que liar o ya no tenéis que buscar en Wikipedias griegas o hacer cosas extrañas? En ese sentido fue mucho más fácil, aunque no te creas, porque nosotras tenemos un problema a la hora de elegir los nombres. No nos ponemos de acuerdo al principio. Entonces, bueno, queríamos poner nombres que fueran con los que la gente se sintiera identificada. Entonces, por ejemplo, cogimos Esther por una amiga nuestra, tal cual, aunque no se parecen en nada, el personaje y Esther, a todo esto. Aunque luego el estilo de nuestra Esther ha ido virando lentamente hacia la Esther del libro. Y a medida que perdía heterosexualidad, también nuestra Esther. Es verdad. Esther, si estás viendo esto, Pero perdona, ella Iria. lo sabe. Ella desde su casa está diciendo, sí, es verdad. O sea... Pero bueno, no sé, por ejemplo... Iria tuvo muy claro desde el principio, tenemos que tener un personaje que se llama Geray porque me encanta el nombre de Geray. Y bueno, pues la dejamos. Yo dije, tenemos que tener un personaje que se llame Alicia porque me encanta el nombre de Alicia. Entonces... Se justa. Era porque me encanta Alicia en el País de las Maravillas. A ver, Ya. las dos cosas, ¿vale? Y en cuanto al proceso creativo, ya que tenemos la suerte de que contar con la ilustradora, hombre, que decir que las ilustraciones son una parte fundamental de cosplays, de todo este movimiento que se ha creado a lo largo de la novela. Entonces, ¿cómo fue dar vida a estos personajes? ¿Hubo discusiones? Bueno, ¿se me oye? Sí. Vale. Pues el proceso generalmente para crear una ilustración de cualquier proyecto, no solamente de una novela, pero bueno, en este caso es de una novela, a mí me contacta quien, pues en este caso fue la editorial y me dijeron queremos que hagas una ilustración para este libro y yo, vale, no sabía ni quiénes eran las autoras, ni para qué era el libro, ni nada, yo, vale, sí, a mí pagadme. Total, que... A ver, hay que comer, es importante eso. Y entonces, luego me dijeron, bueno, pues es para este libro de estas dos autoras que se llaman Tieros y tal. Entonces yo como, me suena. Total, que las busqué en Twitter y digo yo, pero si estas chicas las conozco. Bueno, las conozco. No las conocía en persona, pero sabía quiénes eran. Entonces fue como, ¡yes! Y bueno, me hizo mucha ilusión. Y a ver, al proceso de la ilustración. Entonces, lo primero que me enviaron fue una descripción de lo que querían para la portada y un texto más o menos un poquito largo, descriptivo de cada personaje. Y digamos que cada apartado de cada personaje explicaban su aspecto físico, pues como su cara, su pelo, su estatura, qué ropa lleva, por ejemplo, su tono de piel, sus rasgos raciales también, porque hay bastante diversidad entre los personajes.
Y cosa que a mí también me resultó un poco difícil, porque quieras que no, es triste, pero estás siempre muy acostumbrado a dibujar un tipo de facciones y un tipo de tono de piel. Y al recibir este tipo de personajes fue como, qué guay, tengo la oportunidad por fin de representar personajes por fin diferentes también, entre ellos, y diferentes caras. Entonces todo el proceso, igual me voy a extender un poco porque es muy largo, ¿vale? Pero, bueno, voy a resumir. Entonces, el proceso fue, mandas unos bocetos, te dicen, pues esto lo pones así, así, sobre todo para lo que es la cubierta y la contracubierta. El llevó su tiempo. El tupet, efectivamente. El primer boceto que mandé de los personajes me enviaron unas pequeñas correcciones, pues ciertas cosillas por aquí y por allá y tal, pero por lo general os gustó bastante. Sí. No, nos encantó desde el primer momento, de hecho. Es que además vimos la Gran Vía de fondo, que era algo con lo que nosotras no contábamos. La editorial lo tuvo clarísimo desde el principio. En plan, ay, no. Esto tiene que verse en Madrid. Y yo, bueno, vale, Madrid. Pues estupendo. Y vimos el edificio de Metrópoli. Hubo preguntas sobre bandera o no bandera. Sí, efectivamente. Y bueno, dije, no, nada patriótico. De hecho, es que os voy a contar un par de curiosidades sobre la portada, que es que vosotros ibais al atardecer al edificio Metrópolis. Es verdad. El sol no se pone por ahí. Pero nadie lo sabrá nunca. Bueno, ahora lo sabéis una crisis. De verdad que lo pregunté, te lo pregunté a ti, Iria, y a la editorial nos lo dije en plan, bueno, esperemos que no se dé cuenta. Y resulta que es que el sol no se pone por detrás, pero claro, yo quería una ilustración con un rim light. Un rim light es la luz esta que viene por detrás, ¿no? Que lo que hace es que separa a los personajes del fondo. Es un recurso muy utilizado en fotografía, en ilustración, en todo ese tipo de cosas. Y también lo que quería es que la sombra se proyectara hacia adelante, que también hacía un efecto como muy fotográfico y a la vez pues muy bonito, y era lo que quería. Pero claro, buscando por dónde se pone el sol en Madrid, pues no se pone por ahí. Entonces dije, bueno, pues mira, libertad artística, y lo hice así, y yo creo que... Como el hecho de poner a Geray y Cristian, que ahí hubo gracia. Sí. En fin. El hecho de la portada, ella cuando leyó cuando hizo la portada no había leído el libro todavía. Luego lo leyó para las ilustraciones de personaje y las interiores. Sí que lo leyó, pero cuando hizo la portada no. Y a nosotras la portada nos pareció muy bien, pero cuando salió la portada, de repente muchísima gente creía que Cristian y Geray... No sé si me explico. Eso, y entonces había como un montón de gente diciendo, ¡buah, están juntísimos! Y yo, os vais a llevar una decepción. Porque en realidad no, o sea, quiero decir, pero para nada. Pero es que ella, según me dijo luego, según solo la descripción de los personajes, quería que estuvieran juntos. Es que, entonces, ella hizo su propio fanart. Y su fanart es la portada. A ver, en verdad, eso sí, ahí no hay mentira, ¿vale? Yo es que cuando me imaginé los personajes dije, vale, vamos a hacerlos para que las estaturas, para que no vayan en plan piqui, piqui, piqui. No, para que las estaturas, pues por ejemplo, pues ella era en medio porque era el más alto y tal, a este era aquí en un lado porque también es más alto, y luego a mí como pequeño. Entonces, claro, me quedaban los dos como de estatura media, que eran Alicia y Cristian, y es como, bueno. Y de hecho, una de las descripciones que me disteis vosotras es como, hazles ahí que se piquen un poco. Y yo como... a tope. Y yo además estaba pintando y yo como... Luego ya no, luego ya leyó el libro no. Y es del ship correcto. Ahora sí del ship correcto. Sí. Cuidado con los spoilers. Sí, no, ya está. Por favor. Vale. Antes mencionaba Chloe el tema de la diversidad de los personajes, y vosotras mencionabais también, por supuesto, que queríais plasmar a la generación millennial, ¿no? Entonces, ¿os parecía importante que estuviese esa diversidad o pusisteis papeles en una bolsa y cogisteis y dices, pues este va a ser así, este va a ser así? No, yo creo que especialmente, o sea, la literatura juvenil, bueno, ya lo hemos dicho muchísimas veces, la literatura en general debería tener un papel político, social, y desde luego nosotras a la hora de escribir lo tenemos en cuenta, y siempre queremos cada vez más que nuestras novelas representen una diversidad que creemos que es real a día de hoy y en lo que nos rodea. Es que ya no se trata de representar ciertos personajes porque te apetece o según algunas personas incluso por cubrir cuotas. En fin,
los señoros que están en todas partes, chicos, yo no... porque reclutas o lo que sea, sino porque es que realmente miras alrededor y hay personas de todo tipo de físicos, de todo tipo de orientaciones sexuales, de todo tipo de identidad de géneros, de todo tipo de, en fin, diferentes, ¿no? Y creo que en esa diversidad y en esa diferencia pues reside mucha de nuestra riqueza, y que si aprendiésemos a valorarla y a quererla y a respetarla, seríamos todos muchísimo más felices, habría gente que viviría con mucho menos miedo y en general pues el mundo sería un poquito mejor, y eso es a lo que aspiramos con nuestras novelas, a hacer el mundo un poquito mejor. Oh. Selene. Ah, es como la Kiss Cam, ¿no? Cuando aparece. Selene, cuéntanos, ¿cómo os habéis sentido en la ciencia ficción? Porque, bueno, para el que no lo sepa, esta novela va más un poco en el tinte de la fantasía urbana contemporánea. Iria y Selene ya son todas unas veteranas en la fantasía épica. Tienen ya varias, 2 sagas y una novela autoconclusiva en esa vertiente. Entonces, ya no solo el tema de los nombres, sino cómo ha sido lo de que solo hubiese pequeños toques de magia para resolver conflictos, ¿no? Por ejemplo. La verdad, complicado. Porque cada vez que intentábamos hacer algo basándonos en lo que estaba sucediendo, era bastante complicado, siempre nos salía algo que no teníamos planeado. Además, la novela sucede en 2018. En realidad está sucediendo ahora mismo. Sí, sí, completamente. Entonces... Que es muy guay porque nos escriben en Twitter cuando coinciden días, porque los días están por los diarios de Esther, que también los ilustró Chloe. Ahora hablaremos de eso, no me pises preguntas. ¿Perdón? Y de repente nos escriben, qué raro es leer esto el día que está sucediendo. Porque, pues, por ejemplo, 1 de marzo, y el día de 1 de marzo pasaba X cosa. Entonces, pues, lo mismo. Exactamente. Y claro, teníamos un poquito de miedo también de que sucediera algo en la situación pues de España o en la situación del mundo que nos jorobase alguna escena, en plan, pues hay en cierto momento del libro que unas escenas ocurren en Barcelona y estuvimos realmente preocupadas de qué iba a pasar con Cataluña. Y luego además hay ciertas escenas que ocurren en relojes. Queríamos que saliera una escena que ocurriese en un reloj importante del mundo, un monumento que se pudiera conocer, y elegimos el Big Ben. El problema es que desde 2017 y hasta 2019 el Big Ben está en obras. Nosotras, de hecho, ya teníamos la escena escrita y tuvimos que borrarla porque no nos cuadraba, claro. Y lo pasamos bastante mal. Entonces decidimos cambiar de reloj, porque como está en obras, también está en obras dentro. Y escogimos el reloj astronómico de Praga. De Praga. ¿Qué pasa? Que tiene un andamio en este momento delante. Precioso, ¿eh? Vamos. Como veis, los relojes nos tienen un poco de manía. Mira que os lo dije. Mira que cuando me dijiste, es que el de Londres está en obras, ¿quién se va a acordar de aquí a 5 años de cuándo había o no había Da igual. un andamio en el Big Ben? Nosotras lo sabríamos, ¿vale? Y era muy frustrante saber que teníamos la novela todo bien. Claro, pero os da igual que atardezca por el este. Eso... ¡Era la ilustradora! ¡Era la ilustradora! Eso es culpa mía, ¿vale? Es culpa mía. Ella es flawless, pero yo... Bueno, y luego, hablando un poco de estos personajes, algo que me ha llamado mucho la atención, yo que ya sabes que os leo mucho y soléis innovar mucho en las voces, os gusta mucho el tema de las voces, pero esta novela es muy particular porque, esto ya lo hemos hablado antes, no es spoiler, una voz habla en primera en presente, una habla a su yo del pasado, una le habla a su muñeca, otra voz habla en primera en pasado. No, en primera hacia el público. Eso, en primera hacia el público. Bueno, a ver, ¿cómo os explico esto? Muchas innovaciones narrativas. Entonces, nuevamente, ¿cogisteis papelitos? ¿Decidisteis que cada millennial hablaba de una manera? Mira, macho, o sea, no nos vamos a quitar el San Benito de los papelitos de Sueños de Piedra nunca jamás en nuestra vida, ¿eh? O sea, solo lo usamos para esa novela. Básicamente, pero a mí me da mucha vidilla, la verdad, pensar en los papelitos. No, se adaptaron a cada personaje. Fueron saliendo. Sí,
al fin y al cabo, cuando tienes un personaje en mente, sabes cómo va a narrar y queríamos tener unas características para cada uno que los diferenciaran. Y nos gusta la idea de que tú abras el libro por donde lo abras, incluso si no ves quién narra, puedas averiguarlo simplemente leyendo. Nos parece que es muy distintivo y que nos gusta crear esos personajes porque parece que están muchísimo más vivos, que son personas de verdad. Además, las personalidades de los personajes están muy relacionadas con sus poderes. Y entonces queríamos también que la manera de narrar fuera un reflejo de esos poderes y de su personalidad. Mei le habla a su muñeca porque su muñeca es un objeto que tiene muchísimo que ver con su poder, en el que se ha refugiado, que tiene un peso detrás muy importante. Christian es muy reflexivo porque solo se tiene a sí mismo y está siempre dentro de su cabeza. Jerai es que le encanta ser el protagonista, es que yo no y que se sepa de él y miradme a mí, somos 5 protagonistas, no, miradme a mí, o sea, yo. Entonces, ese aire de estrella, pues poniendo una narración directamente hacia el lector, se veía también, era como un rasgo más de su personalidad, algo que ayudaba a crearlo, ¿no? Entonces todos los personajes, todas las voces narrativas han sido creadas así. Esther, lo mismo, es un personaje que está tocado por cierto hecho de su pasado. Entonces, como no ha salido de ese hecho de su pasado, no deja de volver a él y no deja de escribirse a ese momento. O sea... El superpoder de Esther es que controla el tiempo y, de hecho, creo que es el caso más evidente en el que cambia la voz, aunque solo sea por un tema visual, porque, bueno, la edición es preciosa y para los capítulos de Esther han creado este diario en el que ella se escribe a su yo del pasado, ¿no? A su yo de 2015. Y en estas ilustraciones de su diario, donde no solo se refleja su letra, también hay muchos dibujos que también son de la mano de Chloe. ¿Cómo ha sido plasmar la manera en la que dibujaba Esther? Para los bocetos de Esther fue como mucho más sencillo en realidad que hacer la cubierta o hacer estas ilustraciones que hay en el interior. Es que hay buenas ilustraciones en el interior que no os vamos a spoilear, pero las hay. y sin embargo los bocetos es bastante más sencillo porque son bocetos. La cosa está en que el boceto es como la cosa previa antes de hacer una ilustración. Por ejemplo, yo hice bocetos de la cubierta, de cualquier cosa. Sin embargo, esto al ser boceto es como que se queda ahí. O sea que para mí fue como casi hasta más relajante lo que es simplemente dibujar los bocetos. Y aparte también, al principio empecé a hacerlos en plan como muy bien, como en plan se los ocurra, pero luego es como, este no se lo ocurraría. No, este no se lo ocurraría, esto lo haría en plan así como en plan, mira, pinto aquí lo que me salga de, ¿sabes? Y en ese plan. Y eso también como que da cierta libertad a la hora de trabajar. Es como que puedes un poco meterte en lo que es en la psique del personaje y pensar, ¿cómo lo haría ella aquí? Y eso fue un poco lo que pensé a la hora de ilustrar esos bocetos. ¿Sí? Y con respecto a las ilustraciones interiores, ¿decidiste tú que esta escena la ilustro, esta no la ilustro, esta escena la ilustro? No, me dijeron, esta la ilustras y la ilustras así. Aunque hay una que no vamos a decir cuál es. No miréis las ilustraciones, eso estoy viendo, os vais a spoilear. No la miréis. No miréis las ilustraciones. No la miréis. No, hay una en concreto que es muy spoiler. Sí. Pero es la que es muy spoiler, de hecho, de la que voy yo a decir. Que cogió referencias de una amiga. De hecho, es que para todas estas ilustraciones anteriores, como si fueran fotografías que han ido sacando ellos y tal, ¿eso se puede decir? Sí. Vale. Yo lo que hice fue tomar referencias de fotos de gente. Para esto lo que hago muchas veces es... Esto es un truco muy simple. Me meto en Instagram, busco los hashtags de esta escena en concreto y mira a ver qué es lo que me parezca que se parece, me inspira, me diga, vale, pues mira, este personaje lo puedo pintar así, así, y hago una especie de composición visual y a partir de ello pues voy, o sea, como referencia. Sobre todo en ese tipo de ilustraciones tan realistas, bueno, aunque tienen un puntín cartoon, pero siguen siendo muy realistas.
siempre tengo que tener muchas referencias a mano, muchas fotos, mucho Google Imágenes, cazadoras, chaquetas, todo. Y para estas, efectivamente, cogí las fotos como si fueran fotos de verdad, porque también a bocetar, por ejemplo, los personajes mirando de frente, pues bueno, es más fácil porque estoy más acostumbrada a hacerlo, pero a bocetar una imagen que es como si fuese un selfie que se hace un personaje en esta situación y tal, y es más difícil porque la anatomía cambia mucho, y no solamente la anatomía del cuerpo, sino también la anatomía de la cara. Otra cosa que me es muy difícil a mí como ilustradora en este tipo de cosas es mantener un rostro consistente de una ilustración a otra, sobre todo cuando cada cara es tan diferente de la otra. Entonces, bueno, fue mucho esfuerzo. De verdad que las ilustraciones interiores fueron las que más trabajo me dieron. Y fíjate que ni siquiera están a color. La única que está a color es bueno, y las de los personajes con los cartelitos y tal. Pero de verdad que es que esas me dieron mucho trabajo, sobre todo pues también por el tema de la diversidad, pues tuve que mirar cómo es una cara asiática, cómo es una cara de rasgos más raciales, todo ese tipo de cosas, porque parece que no, pero la anatomía de la cara cambia mucho de una raza a otra. Por ejemplo, los caucásicos, ¿no? Somos aquí, la gran mayoría, por lo menos yo lo que estoy más acostumbrada a pintar, pues tenemos la nariz muy saliente para afuera, la cara muy hacia afuera, ¿no? O como hacia ahí. Los ojos muy hundidos en las cuencas, mientras que los asiáticos es completamente diferente. La gente de color es completamente diferente. Entonces esas cosas cuestan mucho a la hora de ilustrarlas de manera consistente. Pero te quedaron preciosas. Un aplauso, por favor, para la ilustradora. No, gracias. Gracias. Bueno. Y espero que todos fangirleasteis, todos los que hayáis leído el libro, fangirleasteis tanto como yo con la ilustración que sabéis que estamos hablando. Bueno, para los que... Bueno, tengo entendido que hay 20 afortunados que van a tener la oportunidad de tener una ilustración exclusiva, los primeros 20 bueno, que tienen... un boceto, ¿vale? No me hay que pintar un boceto. No, nos va a hacer una ilustración a cada uno. Igual toca una semana para cada uno. Y luego comienza la firma también, pero antes vamos a abrir una ronda de preguntas. Mientras vais pensando la pregunta, yo tengo que hacer la última y más importante, y es que tenéis ya el mundo creado, tenéis los personajes, esto se va a quedar en un mísero libro, pudiendo haber más aventuras de antihéroes en el futuro. Increíble tener a las editoras delante. ¡Qué sensación! ¿Qué? Que no. Bueno, no vamos a decirlo. No. La que no puñalada. hemos matado a tanta gente para que se nos dé esta fama. Oye, no Sí, spoiler, ¿vale? Bueno. Yo como- todos hemos leído todo. Yo como fan he desarrollado una teoría. No creo realmente que maten a tanta gente, sino que a la que matan en concreto duele una barbaridad. No sé si os habéis fijado, ¿no? Bueno, en cualquier caso, habéis por lo menos considerado la idea de decir, oye, podemos hacer antihéroes en París, en Alemania, puede haber más antihéroes en España. Lo hemos pensado. El mundo, de hecho, queda abierto. La historia de estos 5 antihéroes en concreto queda cerrada, bastante cerrada, como sabréis, los que habéis leído. Pero como que no vamos a hacerlo de momento. Si lo haremos será en el futuro, así que no tengáis esperanzas por el momento. No, el año que viene no va a salir un libro de antihéroes, os lo podemos asegurar. Y si sacamos algo será algo completamente independiente, pues como tú dices, podría ser en otra ciudad de España, en otra ciudad del mundo, porque al fin y al cabo los antihéroes están en todos lados. Entonces, da para eso. Nunca os fiéis cuando veáis a alguien con un choker, nunca os fiéis. Porque es un antihéroe oficialmente. Sí. No, quiero decir, no, extraoficialmente, claro. Evidentemente. Bueno, pues abrimos la ronda de preguntas. Creo que hay un micrófono. No sé si hay micrófono. Sí, hay un micrófono. Bien, pues id pensando vuestras preguntas y no os vayáis con ninguna duda, que siempre luego en Twitter, quería haber preguntado esto, pero no pregunté. No sé qué. Hay una pregunta ahí. Y sin spoilers, por favor. Sí, por favor. Importante. De ningún libro, por favor. De ningún libro. Bueno, realmente mi pregunta iba un poco para todos y me gustaría saber qué poder encajaríais más con vuestra personalidad y con vuestra manera de ser y pensar. Tú ya lo tienes aprendido. Venga. Yo ya lo tengo aprendido. Mi poder sería la invisibilidad.
Y sería muy feliz, la verdad. Yo cambio de poder dependiendo de las necesidades de mi semana. Verás, te explico. Yo, estos días, he estado en Andalucía. Un saludo, Nuria, que es de Andalucía y está muy orgullosa de Andalucía. Andalucía es muy bonito, pero tiene un consorcio de transportes de basura. Vale. O sea, está muy mal comunicada. Muy mal. Entonces yo ayer estaba haciendo tiempo en Ayamonte, esperando que saliese un bus hacia Sevilla durante 5 horas. ¿Vale? Diciendo, ojalá teletransportarme. Pero en otros momentos, pues pararía el tiempo y sobre todo cuando era pequeña lo habría parado muchas veces para poder copiar al de atrás. En los exámenes, sí. Esto no está bien decirlo, pero sí. Yo lo habría hecho. Y lo de cambiar de forma también, pero por una cuestión económica, y es que cambio mucho el tinte de pelo, entonces sería muchísimo más cómodo cambiar el color del pelo cuando me dice la gana al despertarme, en plan, hoy me encantaría tenerlo azul hoy. Ya está. No ocurre, lamentablemente. Yo he de decir que sería telequinesis. Soy muy vago, o sea... No, pero poneos en situación, ¿no? Porque el teletransporte, bueno, vale, te mueves, tal, no sé qué. Está bien. Pero telequinesis puede ser muy interesante, ¿eh? Tú, pa' aquí, ¿no? Y ahora sí. Tú, pa' aquí. Pero, sí, yo sería telequinesis. ¿Chloe? Yo creo que mi superpoder, esto alguna vez lo he pensado y de hecho me he puesto así en plan intensa conmigo mismo. Y yo me gustaría ser como una especie de psíquica, no sé, bueno, como una cosa que crea figuras como de la nada, pero me refiero como de luz, de colores, una cosa así, como es que por ejemplo, es que en plan, que me sirvan para cualquier cosa. Quiero volar, pues me hago unas alas así como de colores que me permitan volar, pero que esas alas existan. O sea, que no las puedes tocar, pero que existan, que hay las un veas. capítulo de Ladybug, no es por nada, que de hecho el ilustrador No vamos a hablar de Ladybug porque si no esto se no, termina. vaya. Pero si está aquí Ladybug y Chica Noir, es el momento. Bueno, ¿más preguntas? Sí. Tenemos todo este auditorio y no vais a hacer preguntas. Perdón. Gritad, ¿vale? Oh, Dios mío, hola. Es que por ahí hay más gente. Hola. Vale. Sí, me vengo aquí. Hola. Hola. Buenas. Bueno, antes de que la novela tuviera un título oficial conocido publicado, os referíais a ella como el proyecto Chamberí. ¿Qué fue primero? ¿Chamberí o los antihéroes? Me explico. Visteis que la estación de Chamberí estaba abandonada, tal, no sé qué, y dijisteis, uy, qué buena idea, una novela ambientada aquí, o teníais primero en la mente a los antihéroes y luego dijisteis, uy, qué buen lugar para ubicarla. Bueno, para el que no... Es que lo comentamos al principio, pero esta institución está escondida en la estación de Chamberí, la estación abandonada, que todos podéis visitar, que está aquí en Madrid. Ya no, porque la han cerrado. ¿Ya no? Es Circe guardándose las espaldas. Básicamente. Vale. ¿Qué casualidad? ¿Se publica en cuanto se publicó... Pero de verdad, o sea, en cuanto se publicó el libro, de repente, ahora está en obras. Bueno, en mi canal hay un vídeo donde podéis ver cómo es por dentro. Y pues me parece... ¿Chamberí o antihéroes? ¿Qué fue primero? Yo creo que fue Chamberí. Porque la verdad es que estábamos, bueno, cuando concebimos esta novela y dijimos, vamos a ambientarla en España, dijimos, vamos a buscar un sitio guay donde ambientarla. Algo, no queremos crear un Hogwarts, en plan, sí, este castillo que está aquí, pero que vosotros no podéis ver porque sois muggles. Sino que dijimos, vamos a crear un sitio que de verdad exista donde pueda haber un misterio de estas magnitudes. Y la verdad buscamos en Google lugares abandonados de Madrid y nos salió la estación de Chamberí. Entonces dijimos, ¿por qué no? Es muy curioso porque además cuando supe que estaba ambientada allí, yo es que tuve también como... Yo estuve un verano aquí viviendo y tal, y cogía siempre esa línea de metro, y una vez me fijé que pasaba por una estación en la que no paraba, y yo es como, ¿y esto? Y ya un día lo estuve buscando y vi que era estación, y fui a visitarla, y me pareció una pasada. No sé, lo curioso, la historia que tiene ese sitio. Sí. Y es que además, me pareció muy interesante que lo decidieras ambientar ahí. Es que además ha sido de todo esa estación, en realidad. O sea, fue refugio durante la guerra, o sea...
tiene mogollón de historias de fantasmas dentro, es como muy interesante, es un espacio en el que... no te pongas nerviosa. O sea, realmente era como muy... un lugar que te llamaba a escribir sobre él y casi al mismo tiempo surgieron los antihéroes. ¿Más preguntas? ¡Ah, de repente! ¡Caray! Bueno, hola a todos. Yo tengo una que es que siempre tengo mucha curiosidad. ¿Quién escribe a quién? ¿Os lo repartís al azar? ¿O os identificáis más con un personaje a la vez? Nosotras aquí siempre hacemos el juego contrario. Nosotras decimos un personaje y vosotros decís el nombre de la autora que creéis que lo ha hecho. ¿Jugáis? A ver, vamos a ver. May. Iria. Cristian. Geray. Iria. No vales por la referencia a Lady Mag. ¿Qué fama tienes, chica? Alicia. Iria. Ahí hay un poco más de... Hay una cosa en Alicia que yo sé que es de Iria. Bueno, no lo sé. No lo sé. A ti te decimos que ha escrito 200, Luego te lo decimos. Vale. Luego pero es... Bueno. ¿Y Esther? No, pero ¿por qué decís no? ¿Qué os hace pensar? Bueno, Pues de hecho no habéis acertado. O sea que... hombre, son 5, pues es muy difícil acertar, ¿no? ¿Alguien habrá acertado? Sí, algunas sí habéis acertado. A ver, Geray sí, vale. ¿Alguna pregunta más? No era una sorpresa. Sí, ¿cómo elegís la personalidad de cada personaje? Normalmente Iria dice, me lo pido, y... ¿Qué le voy a decir? No puedes pedírtelo. Quien llega primero se lo pide. Los que quedan sin hacer, pues hacemos el tripas corazón y decimos, bueno, venga, tú haces esta y yo hago esta y ya está. Pero creo que hablaba de cómo es el carácter de cada personaje. ¿Cómo decidimos eso? ¿Era eso? ¿O era de cómo cómo nos separamos? En este caso salió muy relacionado con los poderes, como hemos dicho antes. Al elegir los poderes, bueno, es que casi al mismo tiempo, en cuanto pensábamos en los personajes, nos vino su poder nos decía cosas de su personalidad, son como cosas indivisibles. Entonces, aquí pues había esta variedad, digamos, y salieron todos muy distintos entre sí también porque era lo que queríamos. Queríamos un grupo muy diferente, que ninguno de los personajes fuera igual que otro, precisamente porque las dinámicas entre ellos así serían muchísimo más interesantes. ¿Más? Vale, esto es una pregunta 2 en 1, una yo y otra ella. La pregunta que quiero hacer es porque en el diario de Esther la letra es totalmente inventada o es la propia de la ilustradora o cómo, ¿por qué esa letra? Fue decisión de... Bueno, en realidad nos pasaron varios diseños de letra, varios tipos de tipografía y nosotras elegimos entre esos varios que nos mandaron en lo que nos parecía que sería más adecuado para Esther, cómo escribiría más Esther. Y nos gustó porque es un poco entre caótica y elegante, es como, no sé, ¿Cómo es ella? le va. Sí. ¿Y la otra pregunta? También basado en lo del diario de Esther, ¿cómo surgió el tema de poner partes de canciones al principio de cada capítulo? Pues eso fue porque había muchísima referencia audiovisual y muy poca musical. Y entonces dijimos, pero la música también es algo bastante importante y demás. Y nos lo comentaron nuestras editoras en plan, no tenéis música y los jóvenes estamos escuchando música constantemente. Y es verdad que era algo en lo que no habíamos caído al principio y nos dimos cuenta que quien más posibilidades tenía de hacer esas referencias musicales y que aportasen algo a la historia, no ser gratuitas, era Esther. Y fue ahí cuando, nos pusimos a buscar canciones en base a los capítulos que pudieran resumirlos bastante bien. Para ti. Buenas. A ver si lo digo bien. Hay un proyecto que habéis hablado un poquito con Cuentagotas, Guineica, creo,
de algo de steampunk y es si podéis adelantar algo de ello. Y por meter un poquito de presión, no por otra cosa. Clara Cortés está celebrando desde allí porque ella conoce mucho del proyecto y fangirlea mucho con sus hijos. O sea... No sé si podemos decir algo, no... No sé, ¿podemos decir algo? ¿Alguien? ¿Sí? Sí. Pues de hecho podemos decir que acabamos de firmar el contrato para publicarlo el año Hace que 10 viene. minutos. Así que eso era, ¿eh? El secreto ahí. O sea, llegué al camerino 10 minutos antes de que empezase la presentación y las veo firmando. Digo, ¿qué estáis firmando? La siguiente ya. Entonces, podemos decir que en principio, si todo sale bien, más vale que nos salga bien, porque ya hay un contrato, básicamente. Saldrá el año que viene con Nocturna otra vez, porque estamos muy felices en casa. y nada, es steampunk. Y ya. Y ya. Y yo os contaría la vida de mis hijos entera, pero no me dejan. Pues quedaos con que va a haber novedades el año que viene. Sí, efectivamente. Yo. La idea de Circe, ¿de dónde sale? La idea de Circe, es decir, la idea de sí. esta De crear una organización institución, que les eso. controla, que... ¿De dónde salió? Es que me lo estoy preguntando. Porque nosotras, cuando escribimos la novela, de muchas cosas nos olvidamos, la verdad. Por lo menos yo, una vez pongo el punto y final, digo, información que no necesito en mi vida, y la saco. No, pero en este caso era porque, bueno, pensábamos que lo que hace el sistema normalmente con lo diferente es oprimirlo y apartarlo. ¿Verdad? Esto era un poco ese mismo asunto. Si tienes, además, esa diferencia puede desestabilizar tu normalidad, tu normatividad impuesta, todo lo que está bien, tal y como está, que nadie me lo toque, alguien iba a aparecer conservador, que siempre hay gente conservadora que quiere que las cosas se queden como está. Conservadora en todas las sentidos de la palabra que queráis usar, ¿vale? Entonces, pues salió de ahí, de que era lógico, en plan, es que seguro que habría algo que intentaría que esa libertad no fuera real, la libertad que te dieran unos poderes no existiera. Entonces salió un poco de ahí. Y luego ya sí vino toda la idea de cómo montamos la organización, tal, pero la raíz diría que fue eso. Vamos por esta zona luego, porque pobre gente. Creo que están haciendo así. Que bueno, siendo dos autoras, ciertos aspectos de la trama, quiero decir, ¿lo decidís todo antes de escribirlo o cada una se toma sus libertades? Como por ejemplo a la hora de matar un personaje. Qué fama, chica, de verdad. Bueno, es cierto que tenemos en antihéroes casi menos, pero normalmente cuando escribimos una novela tenemos una base. Entonces partimos de esa base y luego pues los detalles los va añadiendo cada una según plazca. Pero antihéroes la verdad es que fuimos un poco a lo loco, porque empezamos y dijimos vamos a hacer una especie de, pues decir, tenemos unos sucesos que pasan. Y sí que sabíamos algunos sucesos en general, pero luego fuimos completamente a ciegas. Entonces, en este caso, yo creo que fue la decisión de cada una. Sí, y de hecho hubo algo que Selene quiso hacer, porque luego decís que soy yo, pero hubo algo que Selene quiso hacer y yo no la dejé, porque dije, ¿qué haces? ¿Quién te crees? ¿Acaso? Luego me lo contáis. Luego te lo cuento. Seguro que las editoras... A las editoras les hubiera gustado mi aportación. No, seguro que no. No, y de hecho a ninguno de los aquí presentes les habría gustado y te estarían diciendo 4 cosas, como a mí me han dicho 4 cosas por la 523. Vale, entonces igual tenía que haber dejado que eso sucediera y al fin todo el mundo habría sabido la verdad, que es que eres tan cruel como yo. Y ya está. Pero no la dejé. Os salvé la vida, ¿entendéis?
Os salvé la vida, no lo sabéis, pero lo dice. No lo puedo decir porque es spoiler. Pero... ¿Más preguntas? Sí, hola. Hola. Volviendo al tema de las ships, a medida que ibais creando los personajes, ¿ya teníais claro a quién ibais a emparejar o fue después cuando ya los teníais más creados en base? Eso. ¿Ya lo sabíais o cómo va esta? Nosotras empezamos esta historia con una ship completamente diferente que ahora nunca jamás os creeríais. ¿Cuál? Yera y Alicia. ¿Qué? Ya. Nunca aclaramos que en realidad nunca llegó a suceder. No, nunca llegó a suceder. No. O sea, fue en plan, en los primeros esbozos en los primeros esbozos de la historia, en plan de, pues igual estos dos. Evidentemente, no. Ya, luego pasó eso, que heterosexualidad no existía, 404, no son. O sea, entonces, bueno, pues eso. Luego fueron surgiendo, a medida que avanzaba la trama, y veíamos que las dinámicas entre determinados personajes funcionaban muy bien. Y de hecho, mi ship máximo fue una sorpresa hasta para mí. Pero cuando apareció, yo ya, para siempre. Y ya. No puedo decir quién es. No te puedo decir cuál es mi ship máximo. Pero en el futuro... En el futuro yo haré muchos relatos y ya está, y seré feliz. Pero me refiero, en el futuro habrá algo de... O sea, al respecto de esta ship última y verdadera... Es que estáis tocando fuego, de verdad. Lo estoy pasando fatal. Sí, no. Yo te paso todo el contenido. Luego me... Yo te paso el buen contento. ¿Tenemos tiempo para unas últimas preguntas? Sí. Aquí, Oli. ¿Dónde? Acá. Bueno, primero quería hacerle un comentario a Chloe, que gracias, ultra gracias, porque gracias a tu boceto de ayer yo terminé de enamorarme de él. O sea, lo amo, es mi favorito. Te voy a decir una cosa, yo también me enamoré. Sí. Y te voy a decir otra cosa más. Si os gusta Stranger Things, sí, ultra, sí. Está un poquito inspirado en un personaje Steve Harrington. Pero un poquito, ¿vale? Un poquito, nada más que un poquito. Y ojo, no fue idea mía. Sí, yo cuando me preguntaron referencias para personajes dije, mira, mi hijo Steve, qué guapo es, toma. Y mi pregunta para Iria y Selene, sé que se ha hablado mucho de las voces, que Sebas incluso lo comentó, que cada una es de un tiempo diferente. Y mi pregunta es un poquito técnica, o sea, las voces, los capítulos, ¿ustedes cómo decidieron escribirlos? Por ejemplo, no sé, una tirada primero de Yeray, luego Esther, luego Alicia, y si lo hicieron uno por uno, ¿no fue difícil para ustedes ir tejiendo esas voces tan distintas capítulo por capítulo? Tú hablas menos. Mi poder es la invisibilidad. Hoy no. Sí. Habla tú. Os lo cuento yo si queréis. Mira. Vale, Sebas. Resulta... O sea, ¿cómo es vuestro proceso en esta novela? No es tan complicado. Es que cuando entramos en los personajes... Es que además con estos... Igual con otros personajes es más complicado. Pero con estos que eran tan diferentes entre sí, salían muy solo todo el rato. Al menos con los personajes que yo llevaba, como no tenían nada que ver unos con otros, era... súper sencillo cambiar la voz. Sí, efectivamente. Y además, bueno, sí que hay veces que, por ejemplo, a una le tocaba escribir 2 capítulos seguidos o incluso 3, pero bueno, como luego a la otra le tocaba escribir 2 capítulos seguidos, pues nos íbamos más o menos equilibrando. Entonces, en ese sentido también, si el trabajo es equilibrado y si te sabes organizar, también es muchísimo más fácil controlar esas voces. Hola. Bueno, mis preguntas son sobre Twitter, más bien. La primera, sobre Incorrect Quotes. ¡Gracias! Es que tengo que levantarme y aplaudir porque no sé quiénes han hecho esas cuentas de Twitter. Si están presentes, por favor, que digan algo, que digan yo para que yo les bese o algo, no lo sé, ¿sabes? O sea, son maravillosas. Es una cuenta de Twitter, ¿vale? Son varias cuentas de Twitter porque empezaron con antihéroes
y luego ya hay de Maravilla y demás, y son cuentas de Twitter que se dedican a poner citas de otras películas, otras series o musicales incluso, a asociarlas a los antihéroes o a los personajes de Maravilla. Y entonces todo es glorioso. Y si no las seguís porque os van a dar años de vida. Yo estoy cabreada, miro Twitter, veo las estas y digo, ya está. El otro día quedé para escribir con Iria en una cafetería. Y no escribí nada porque estaba todo el rato mirando Twitter. Sacamos el ordenador, nos ponemos uno enfrente del otro, tal, yo escribiendo, y de repente veo a Iria que hace... Y a los 5 minutos hace... Digo, no está escribiendo. No está escribiendo. Así que, si no salen los libros a tiempo, es culpa vuestra, básicamente. Y bueno, la otra pregunta era, ¿por qué todo el hype de Maravilla 5 si no ha salido Maravilla 4 Buena todavía? A ver, eso es culpa de Iria, ¿no? Lo sabéis. Yo no hago hype. O sea, vamos a ver, no. Sí lo haces. Sí lo haces. Yo no. Vamos a ver, yo solo hago preguntas. En este caso, hice una pregunta, ¿Cómo está vuestra tolerancia a que le pasen cosas a las parejas? No dije qué cosas, ni si moría gente, ni si, no sé, ¿sabes? Ni si se iban a separar dramáticamente. Dios, o sea, no. cosas, es que las cosas pasan. Sí, pero ¿sabes? El tiempo que utilizas para hacer esas preguntas... Son soñeos. Sí, pero ese tiempo puedes utilizarlo para escribir. Pero a mi favor diré que yo había escrito mis capítulos y estaba aburrida. Te tocaba escribir a ti. Seguro que tienes un montón de cosas que hacer. Deja a la gente en paz, deja de hacerla sufrir. Ya la harás sufrir yo no hago luego. sufrir, pero vamos a ver. ¿Qué seré yo acaso más buena que el pan? Que el pan. No. Sí. ¿No eras tú la que tienes una taza que ponía...? ¡No! Sí. Esa taza me la regaló este señor. Entonces, todas las culpas a este señor. Te encanta la taza. Te encanta la taza. Vamos a ver, yo solo me preocupo por vosotros y vosotras. Miro, ¿acaso no por vuestro bien? O sea, yo... No te he perdonado de Jared, ¿eh? Yo no sé nada, ¿vale? O sea, yo solo estudio en plan de, vale, a ver, si hiciéramos esto, ¿cómo respondería la gente? Mal. Pues ya está, eso lo sabemos y entonces pues nosotras hablamos, igual pasamos de vosotros, pero... Sí. Pero es sondeo, yo es por tener en cuenta vuestra opinión. ¿Qué otro autor o autora hace eso? Os matan a los personajes sin pediros opinión. Yo os pido opinión. Luego igual me la paso por el forro. Pero... ¿Más preguntas? Aquí. Sí, creo que va a ser ya la última pregunta por una cuestión de tiempo. A ver, bueno, es la segunda seguramente lo haga. A ver, que yo tengo una teoría. Spoiler, por favor. Yo tengo una teoría, ¿vale? Que, en plan, ¿sabéis la teoría Pixar? Pues a mí es la teoría seirense, ¿vale? Que todos los libros están relacionados. Entonces, ¿está mi teoría en lo cierto? A ver. Se la está pensando, ¿eh? Quizá no. Eso, a ver, son fan teorías. Si nosotras decimos que sí o que no, os estropeamos toda la diversión. Claro, es verdad, ya está. Entonces vosotros... Vosotros os montáis vuestras teorías y ya. Hay una última rápida. A ver. Ahí hay... Bueno, lo mío es una curiosidad. A ver. El nombre de Circe, sí. Como que primero pensasteis la palabra Circe y luego os inventasteis palabras para hacer siglas o al revés. No. Tenía otro nombre. ¿Qué nombre tenía? Irma, es verdad. Al principio lo llamamos Irma, porque era Instituto de Reacondicionamiento Mágico y ya. Luego a mí no me convencía y empecé a pensar y busqué pues distintas palabras que pudieran sonar bien y Circe me gustaba mucho porque encima era una referencia a la hechicera de la mitología, entonces tenía como muchísimo que ver y vi que podía encajar palabras en las siglas y dije, ya está.
Y así fue, y así pasó. Bueno, pues ahora va a comenzar la... Pero espera, todo el mundo con los libros arriba, que quiere una foto. Bueno, tranquila primero. Ahora que estáis todos tranquilos, va a comenzar la firma. Hay 20 personas que tienen prioridad en la firma porque tienen los 20 papelitos para la ilustración y luego pues hacéis cola tranquilamente. Tengo entendido que hay un fotocall ahí para que os divirtáis mientras esperáis. Hay un montón de cosas, así que nada, muchísimas gracias por venir. Y ahora una foto antes de marcharnos todos con los libros en alto. De hecho, la gente que está ahí, igual, si quiere unirse y ponerse por aquí delante. Sí, los que estáis ahí os venís para aquí. Claro. En las escaleras, todo. ¿Para qué hay que llenar este espacio? Sí, sí. ¿Te hago yo la foto? No, tú sales. Ah, vale. Se te caiga el... Sí, es que porque no... Espera. ¿Sí? ¿No sales tú? Vale. Podemos sentarnos aquí. Meme. ¿Nos acoplamos? Ah, mira, pues nos ponemos aquí. Para ponerse de medio A ver, me vosotros. pongo de aquí. Cuidado, un móvil aquí. Bueno, a ver. ¿No sale? Espera. ¿Es tu mamá por aquí? ¿Está tu mamá? Ya. Es que más para atrás. Bueno, luego saludo, ¿vale? Con lo grande que es el sitio, ¿sabes? Pues haz panorámica. A ver. Igual se sube en la pantalla. Igual Se lo atiende Entonces le das y será, te lo tendrás que empezar desde ahí. Sois muchos, así que van a tener que hacer una panorámica. Levantad en los libros. Decid antihéroes, antihéroes. No habléis mucho que en las panorámicas se fraccionan las caras y es una movida luego. Muy quietos. ¿Funciona o no? Vale. Gracias. Pues muchas gracias por venir, chicos.